durante la captura de Maduro hace un tiempo, ¿dónde estabas? ¿Cómo lo viviste? Porque creo que fue un antes y después para cada venezolano alrededor del mundo. Es el gran comienzo del proceso de la liberación de nuestro país, de lograr la libertad, que Venezuela sea una nación libre, próspera, con justicia, en democracia. Aunque hayas pasado cosas hace muchos años, en el presente, si no lo has superado emocionalmente y también si no lo has superado espiritualmente, va a afectar a todo lo que tenga ahora de frente, su familia, sus hijos, su trabajo, su relación con los amigos, con las amigas, su relación en general va a estar muy afectada. Pasaron tantas cosas extrañas que yo sabía que era Dios que me estaba indicando que no debía ir en ese carro. He ido que ir delante, donde esté el cinturón de seguridad, y a los pocos minutos sentí algo que nos iba a afectar. Sentí, no sabía exactamente qué, pero sentí que algo malo venía. Y por algo me quedé como dormida, como sedada en mi pensamiento, orando, y orando me quedé dormida. Y cuando desperté estaba en un hospital. Este programa va a estar sensacional, de principio a fin. No te imaginas, con las claves, con el plus y con nuestra invitada de lujo. Pero en este momento te voy a dar las 3 claves para que tú tengas la nueva comunicación inteligente. La número 1 es: las historias son inolvidables y te marcan para siempre. Nada te marca más en una conferencia, presentación, que las historias. Número 2, te dejan claves prácticas, te enseñan. Cualquier historia te debe dejar una enseñanza. Número 3, deben contar con estructura. Es decir, tú debes arrancar con el conflicto, luego el nudo, luego la emoción, esos 5 sentidos. Después, la libertad, el triunfo final. Y por supuesto, debes contar con un paso a paso. Un lugar, el personaje principal, la meta de ese personaje principal, un obstáculo que se interpone en el camino a la meta, el conflicto, eventos que suceden en el camino y se resuelven al final. Ahora yo te quiero invitar a que me sigas, porque al final yo te voy a dar el plus. Sígueme y espérate hasta el final, no te lo puedes perder porque va a estar sensacional esa última clave. Y por ahora te invito a mi masterclass gratuita, Cómo vencer el miedo a la intimidación del público. Puedes obtenerla en bosspower.com. Bárbara Palacios es una reconocida comunicadora, conferencista y autora venezolana, coronada Miss Universo en 1986. Tiene una sólida trayectoria como figura pública internacional, destacándose por su mensaje de liderazgo, su crecimiento personal y valores familiares a través de conferencias, medios de comunicación y proyectos editoriales. Actualmente es fundadora y CEO de Move to Serve. La felicidad total tener hoy a una invitada real, una invitada impresionante. De verdad no puedo creer que estamos aquí con nuestra queridísima Bárbara Palacios, un ícono de la belleza, pero también de la fe. Y eso es lo que más me gusta. Mi querida Bárbara, nos encanta estar contigo. Bienvenidísima aquí. Hagamos clic. Qué maravilla, Sonia. Muchísimas gracias por esta invitación y a todo tu equipo. Muy agradecida por la oportunidad. Y sabes que te quiero y te admiro muchísimo. Lamento que no te he visto más frecuentemente en los últimos años, pero siempre el cariño es el mismo. Hermosa, no, impresionante. Hace varios años, no digamos cuántos, pero hace varios años lanzamos juntas con la editorial HarperCollins nuestro primer libro juntas. Y hoy tú ya llevas
varios. Yo sí lo digo, eso fue 2010. Divina, claro que sí. 10 años hace que publicamos nuestros primeros libros juntos. No, fue en el 2010, o sea que imagínate, ya son bueno, 16 años. 16 años, por favor, o sea, impresionante, querida Bárbara, amo estar contigo en todos estos años. Tú estás allá en la Florida, nosotros aquí en Texas, pero estamos unidas en la fe, en la amistad, y qué maravilla, porque hoy vamos a hablar de ti en todas las facetas, como un bello diamante. Vamos a hablar de ti, por supuesto, lo que representa para ti evangelizar, porque hoy eres una evangelizadora, evangelizar y transmitir tu fe con esa corona real. Cuéntanos cómo es ese llamado para ti. Bueno, ante todo, Sonia, pues gracias por las palabras, por ese recibimiento tan cálido, tan especial que nos une en esa amistad y, como tú bien dices, nos une nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Ha sido para mí, pues, más que todo una bendición poder servirle a nuestro Señor, poder servir en el reino, ser un instrumento de Papá Dios para lo que Él tiene programado, su plan perfecto, que no es nuestro plan, o no es mi plan, sino su plan, y a eso pues lo que doy es gracias a Dios por esta oportunidad, por llevar su mensaje por el mundo, por poder transmitir la verdad, no la mía, sino la de Cristo, la de nuestro Señor, y por ayudar a otras personas a reconocer a Cristo en sus vidas. Porque una cosa es creer y otra es reconocerlo en la vida de cada persona. Total. Y de eso se trata, pues, mis conferencias, mis charlas, mis libros. Qué bueno. De eso te quiero preguntar, ¿cuál ha sido esa experiencia para ti después de estos años como autora y como conferencista internacional? Porque sé que también te invitan a grandes escenarios, a lugares donde tú puedes ser una influencia. Y este programa, querida Bárbara, se trata de referentes de influencia de reino, así como tú. Pues muchas gracias, Sonia. Yo soy, lo que te decía antes, un instrumento, y Dios me dio un don que es la palabra, la voz, y siempre me ha gustado compartir, hablar, llegar a las personas, ayudarlas, entenderlas, abrazarlas, reconocer en qué momento de sus vidas se encuentran y poder de alguna manera apoyarlas, pero sobre todo que no me vean a mí, sino que puedan, como te dije anteriormente, reconocer a Cristo en sus vidas. Y por eso es tan importante tener esas plataformas donde podamos, todos los cristianos, todos los que evangelizamos, poder llegar a tantas personas que necesitan ese apoyo, esa ayuda, esa guía, y que muchas veces no saben ni cómo comenzar, de cosas tan sencillas como no saber ni cómo empezar por la Biblia, personas que te dicen dónde puedo hacer un estudio bíblico, muchas preguntas que tienen las personas, a pesar de que hoy en día por la internet, por tantas herramientas, ¿verdad?, que tenemos, pueden reconocerlas, pero no se sienten seguras. Y es una manera de tú a tú poder ayudarlas y poder servirles. Magnífico. ¿Y cuál es ese mensaje central, esa palabra, ese keyword que tienes en tus conferencias, en tus libros? ¿Cuál es el mensaje central de Bárbara? Mi mensaje central es siempre Cristo. Claro. Y es su mensaje, es su palabra, y yo soy cristocéntrica, y todo mi trabajo y todas mis conferencias también hablo de mi testimonio. Siempre he creído que el testimonio es importantísimo. Me recuerdo hace muchísimos años el pastor, el doctor Rob Peters, que me decía cuando él me comentaba, Bárbara, tienes que escribir. Y estoy hablando de un pastor que nada más sabe hablar inglés. No entendía lo que yo decía para ese comienzo, cuando apenas todavía ya estaba haciendo los primeros pasos para hablar y dar mi testimonio. Y él me comentaba, yo siento lo que tú hablas, y aunque no lo entienda, sé que estás hablando de Dios y sé que estás dando tu testimonio. Y él me dijo algo muy importante, recuerda que eso es un tesoro. Tu testimonio es tuyo, es lo que tú has vivido con el Señor, lo que has experimentado a través de tus pasos, de tu crecimiento en el Señor. Y eso es muy importante poderlo compartir. A partir de allí, eso me dio mayor seguridad en que realmente lo más importante
estaba centrado en que lo que había hecho Cristo en mi vida. Y por eso siempre considero que el testimonio es vital, es una fortaleza y sobre todo es un tesoro. Totalmente de acuerdo. Qué buen consejo. De verdad, ese es el mejor consejo que te pueden dar, contar la historia. Y yo te voy a preguntar justamente eso. ¿Cuál fue ese momento, ese antes y después, cuando tú sabes que naciste de nuevo, ¿no? Ese momento, en ese encuentro que tuviste con Jesús que transformó tu vida. ¿Qué recuerdas de ese momento o de algunos momentos en especial? Siempre digo que desde muy chiquitica, y lo he comentado en mis conferencias, pero también en mis libros, siempre digo que yo conozco a Dios, a Papá Dios, desde muy chiquitica. Porque lamentablemente pertenezco a ese grupo de millones de personas que vivieron violencia doméstica y abuso infantil. Soy una sobreviviente de esos dos flagelos. Y yo me apoyaba siempre en Dios. No sé cómo lo reconocí tan chiquita, pero desde los 6, 7 años ya yo hablaba y decía que me quería ir a vivir a la casa de Dios porque yo pensaba que Dios tenía una casa física en la tierra. Y en ese caminar siempre tuve una relación con el Padre hasta que llegaron mis 15 años, donde viví uno de los peores momentos y que no solamente yo, sino millones de niños, niñas y adolescentes lo viven. Y lamentablemente fue tan duro, tan terrible y tan horroroso, porque nadie debe pasar por esas situaciones, que allí un día viendo, mi abuelita tenía una imagen del Señor Jesús, me di cuenta que yo solamente le hablaba a Dios, que no tenía una relación con el Señor Jesús, que no lo conocía realmente. Para ese tiempo era muy jovencita y apenas había leído muy pocas cosas en la Biblia. No tenía realmente un estudio. Y fue allí, ese día, cuando yo le dije al Señor Jesús, no te conozco, conozco a tu Padre, pero quiero saber lo que tú puedes hacer por mí. Y esas palabras fueron importantísimas, fueron un comienzo, un momento importante, porque si no hubiese sido así, quizás yo no estaría hoy aquí frente a ti. Hay muchas personas que en momentos tan terribles pueden pensar en quizás quitarse la vida y no continuar con el propósito que tiene Dios. Y yo encontré en el Señor la fuerza, centrarme en el propósito, descubrir cuál era, y comencé allí entonces mis estudios bíblicos, y fue poco a poco hasta que ya me convertí en una mujer adulta. Es impresionante, Bárbara, lo que nos cuentas. Situaciones difíciles desde tu adolescencia, y sabemos que ahora eres la fundadora, la presidente de tu propia organización, Move to Serve, perdón. Y ese Move to Serve ha sido increíble acerca del tema de justamente abuso emocional y físico a la niñez. Cuéntanos cómo va esa responsabilidad social en tu vida. Es impresionante cómo te has dedicado a eso, y creo que tu testimonio personal te llevó allá. Cuéntanos un poquito de esa conexión de vida con tu propósito real. En efecto, desde hace muchísimos años siempre he apoyado a otras fundaciones que trabajan directamente con víctimas del abuso infantil o de la violencia doméstica o en otras áreas del abuso. Y siempre he considerado que Dios me dio la oportunidad de sanar, Dios me dio la oportunidad de perdonar, Dios me dio la oportunidad de rehacer mi vida, de tener una familia maravillosa, unos hijos, un esposo. ¿Y qué podía yo entonces hacer? Sino con mi servicio a otras personas, ayudarlas, darle mi testimonio y apoyarlas en su proceso también de recuperación. Y así fue como en el tiempo llegué a la conclusión que debía abrir una fundación para ayudar a otras fundaciones. Hay muchísimas fundaciones que trabajan arduamente y no reciben el apoyo muchas veces ni del gobierno, ni de organizaciones o de empresas. Y es así como empecé a buscar aquellas organizaciones pequeñitas o medianas que yo pudiera apoyar, bien con mi presencia, bien en eventos, conferencias, también cómo podía apoyarlas de repente conectándolas con empresas que pudieran a su vez ayudarlas económicamente. Y eso ha sido pues prioritario. Por otra parte también mi fundación se trata de
compartir el mensaje, la denuncia. Y por eso, junto con una maravillosa psicóloga clínica, Claudia Cuyún, realizamos live desde hace 5 años, estamos cumpliendo 5 años, cada 2 semanas, hablando de temas muy duros, muy difíciles, pero que son importantes de entender, de reconocer, y que las personas así también vean todo lo que eso conlleva en la parte psicológica, y yo, por supuesto, hablo de la parte espiritual. Entonces ha sido algo muy hermoso, porque ahí vemos a tantas personas que abren su corazón, que hacen sus denuncias, que nos preguntan cómo pueden hablar con sus familiares, porque de repente tienen décadas en que nunca hablaron, que nunca dijeron, que nunca denunciaron. Y es increíble cómo tantas personas allí, ayer casualmente tuve uno de estos live, y muchas personas hablan y muchas personas sienten que tienen por lo menos una vía para conocer de estas situaciones, para entender justamente también lo que les ha pasado y cómo empezar a sanar, cuáles son los procesos para sanar, para recuperarse, para perdonar y para tener una vida sana realmente, y no sufrir pues ni de estas secuelas, y no sufrir tampoco de ningún tipo de emociones negativas, sino por el contrario, tener un corazón como Dios lo quiere, lleno de amor, lleno de bendición para bendecir a otros. Por supuesto, toda persona que ha pasado por estas situaciones y perdone, tiene que denunciar. La denuncia no tiene nada que ver, no va en contra del perdón que debemos dar como seres humanos, pero la denuncia tiene que ir, y los agresores, los abusadores tienen que pagar por sus delitos, porque esto es un crimen silencioso. Wow. Que lamentablemente afecta a millones y millones y millones de niños, niñas y adolescentes, y también personas adultas. Pero hablamos esencialmente en mi fundación con todo el respecto a los temas de los menores. Qué maravilla, Bárbara. Es impresionante como tú, siendo una mujer Miss Universo con corona real, además bellísima por siempre, un ícono de la belleza, además de la belleza venezolana, en nuestro país hermano de Venezuela. Orgullosamente venezolana. Latinoamericana. Y latinoamericana, porque desde los Estados Unidos ahora representas también a todas nuestras naciones, a Colombia también, y nos sentimos muy felices de eso y muy honrados. Y por supuesto, ¿qué es lo que estás viviendo ahora como venezolana? Porque yo te veo muy activa como una líder de opinión, pero no ahora, desde hace años, cuando nadie alzaba la voz. Tú alzabas la voz en las plazas, en la cámara, en tus redes sociales, para decir, hey, hacer un llamado a la injusticia, a todo lo que ha vivido esa maravillosa nación de Venezuela. Cuéntanos, por ejemplo, ahora durante la captura de Maduro hace un tiempo, ¿dónde estabas? ¿Cómo lo viviste? Porque creo que fue un antes y después para cada venezolano alrededor del mundo. Ciertamente es el comienzo, es el gran comienzo del proceso de la liberación de nuestro país, de lograr la libertad, que Venezuela sea una nación libre, próspera, con justicia, en democracia. Estábamos en casa, yo no escuché el teléfono porque varias personas nos habían llamado a los celulares desde muy temprano en la madrugada, pero no lo escuchamos. Y a las 7 de la mañana fue que mi esposo se levanta y me despierta sorpresivamente diciéndome de esta noticia, y ahí fue cuando comenzamos a indagar, a ver las noticias. Ya todo estaba en todas las plataformas, y fue algo increíble, y donde damos gracias a Dios porque empieza a verse la justicia terrenal, porque la justicia divina solo le pertenece a Dios. Y es un proceso, esto llevará su tiempo, pero mi mensaje siempre a mi pueblo amado venezolano es que tenemos que seguir orando. Ajá. Dios nos está escuchando, nos ha escuchado siempre, Dios está con nosotros, y nuestro pueblo tiene que sanar, y tiene que sanar no solamente de todo este terror, de este horror, de este crimen tan grande que le han hecho a nuestro pueblo, a nuestra Venezuela, a nuestro maravilloso país, sino también tiene que sanar interiormente
tiene que sanar de todas las heridas, tiene que sanar espiritualmente. Hay un proceso importante y tomará su tiempo, pero ya lo comenzamos. Y estoy totalmente segura que Dios tiene un plan enorme con Venezuela. Siempre lo he pensado y también lo he compartido en mis libros. Es más, el primer libro del cual tú te refieres, en que juntas estuvimos en el 2010, La belleza de saber vivir, que fue mi primer libro. Tengo 3 libros. El primero, La belleza de saber vivir, ahí se lo dedico a los presos políticos de Venezuela y de Cuba. Ya en el 2009 existían presos políticos. Y yo estaba asombrada de esta situación y fui a muchos programas de televisión en las cadenas pues, que conocemos y tuve una muy especial con Jorge Ramos en donde él me preguntaba de la situación y hablábamos de la situación política. Cuando no se hablaba de eso, por supuesto, estando en el exterior, es mucho más fácil para nosotros como venezolanos y por eso los 8 millones de venezolanos que vivimos en el exterior tenemos que hablar, lo hemos hecho, hemos participado en marchas, hemos denunciado y lo seguiremos haciendo hasta que Venezuela sea totalmente libre. Qué maravilla, totalmente libre y con toda esa riqueza y prosperidad. ¿Cómo ves tú, qué visionas hacia ese futuro venezolano con la riqueza geológica y todo lo demás? ¿Qué crees que puede pasar en el entretanto a nivel geopolítico, a nivel económico? ¿Cómo ves esa perspectiva de país? Me imagino que está latiendo tu corazón con cada noticia y con cada oración. Sí, sí, definitivamente. Yo casualmente en el tercer libro le dedico una parte muy importante a mi país y allí hablo de la visión que tengo de que sí va a ser una nación próspera, pero no de una manera que simplemente sea para los venezolanos. Considero que Venezuela va a tener una labor importantísima para toda América Latina y creo que lo que está ocurriendo ya en Venezuela va a impactar a otras naciones que lamentablemente están bajo el rigor de la dictadura, del horror, de la tiranía, del sufrimiento, de la ruina de un pueblo. Y sé que Venezuela va a impactar, pero también he pensado mucho que va a impactar desde el plano espiritual. Tenemos que dar muchas gracias a Dios por lo que está sucediendo y por lo que vendrá. Como te digo, es un proceso, tiene sus etapas. No todas serán como queremos, pero yo creo que tenemos que seguir firmes y sobre todo como soldados del Señor tenemos que seguir orando. Y yo tengo una oración para mi país, para Venezuela. Eso. Queremos saber tu oración hacia el país. Sí, la tengo anotado porque no es que es mía, es del Señor. Maravilloso. Pero cada vez que la leo, se la dedico a Venezuela, ¿no? Una es del Salmo 33, capítulo 33, versículo 12, dichosa la nación que Dios es el Señor, al pueblo que Él escogió como su propiedad. Y eso siempre pienso en Venezuela. Y siempre le he dedicado a mis hermanos venezolanos, por supuesto, en oración con mi esposo, con mi familia, por la prosperidad del pueblo, por la libertad, por la democracia. Y me baso mucho en el Salmo 144, es completo, ¿no? Es bien largo, pero el final es maravilloso, en donde dice, líbrame del poder de gente extraña cuya boca dice cosas sin sentido y cuyo poder es un golpe falso. Dichoso el pueblo que tiene todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Y si quieren leerlo completo, está en el libro de Salmos, en el capítulo 144, del versículo 1 al 15. Ahí van a leer algo maravilloso y siempre lo leo y lo pongo en oración para mi pueblo, para mi amada Venezuela, como yo siempre le digo. ¡Qué belleza, Bárbara! Eres bella por fuera, por dentro, o sea, eres demasiado, demasiado bella y ustedes no se imaginan, porque es que no solamente es bella, es Miss Universo, es líder de opinión, es autora, es conferencista, pero ¿saben qué?
estudió teología y terminó, recuerdo cuando estaba trasnochando y sudando con el tema de los exámenes y todo eso, sin dormir. Sí, como unos cuantos años, porque con tanto viaje y también como madre, como esposa, no podía tomar tantos créditos, así que lo fui haciendo despacito. Yo recuerdo. Y hace exactamente 10 años, en el 2016, terminé mis estudios de teología. Qué bella. Y hace 23 años comencé como evangelista, también como conferencista, y ya para el 2009 fue cuando escribí mi primer libro, que junto a ti pudimos promocionar y viajamos juntas y tuvimos la oportunidad de dar charlas. Qué honor para mí, qué honor para mí. Continué, en el 2012 salió el segundo libro y después, hace ya 6 años, en el 2019, salió mi tercer libro. Qué linda. Atrévese a ser Bárbara, por supuesto. Exacto, librazo. Me encanta, me gusta. Porque además, no saben, o para los que saben, la aplaudirán conmigo, está estudiando un coaching de primer nivel. Ella no para, o sea, ella nunca va a terminar en esa actividad porque su pasión es servir. Y me conecto contigo en un temazo que es la inteligencia emocional, por supuesto. El tema emocional. Ahora yo te escucho y veo en ti mucho más profundidad en todos esos temas de conexión emocional y eso nos conecta a las dos cada año más. Cuéntanos un poquito de esos temas. ¿Qué te gusta en cuanto al coaching, a la inteligencia emocional? Cuéntanos algunos consejos, unos tips emocionales que le darías a los hombres y especialmente a las mujeres para ser bárbaras. Básicamente yo le diría a los dos, porque todos estos términos del coaching emocional y también del coaching espiritual, porque yo hablo mucho de todo lo que es la inteligencia espiritual. Justamente en mi tercer libro le dedico todo un capítulo. Lo emocional es muy importante porque las personas cuando guardan ciertos eventos en su vida de tristeza, de frustración, de cosas que le han pasado sin ellos haber cometido ningún error, también consecuencia de aquellos que sí cometieron errores y que puede venir a sus vidas la culpabilidad, el sentirse derrotados, frustrados, el no querer ni siquiera que Dios los vea, escudarse en otras cosas porque piensan que Dios no los quiere o no los va a escuchar o no los va a entender. Entonces, emocionalmente, las personas que mantienen todos esos dolores, todos esos sentimientos negativos, su vida se va reflejando de esa manera. Con esto quiero decir que aunque haya pasado cosas hace muchos años, en el presente, si no lo has superado emocionalmente y también si no lo has superado espiritualmente, va a afectar a todo lo que tenga ahora de frente, su familia, sus hijos, su trabajo, su relación con los amigos, con las amigas, su relación en general va a estar muy afectada. Y por eso vemos a tantas personas que viven, pero realmente no disfrutan la vida, porque están en frustración, están en un duelo interno, no por la pérdida de un ser querido, sino en un duelo de sí mismo, de esa muerte interna. Y eso es peligrosísimo. Por eso vemos tantas personas que a pesar de tener éxitos profesionales, éxitos económicos, viven un luto interno. Y ya te digo, no por la pérdida de un ser querido, sino por la pérdida de sí mismos. Y es aquí donde tenemos que hacer un alto y decir, sí, estoy pasando por eso. Entonces, toda persona necesita, por eso, reconectarse con quien nos creó. Solamente Dios conoce ampliamente cómo estamos compuestos y qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestros pensamientos, qué originó aquellas cosas en las que caímos. Y todos somos pecadores, pero lo importante es reconocer tu pecado y poder arrepentirte y poder levantarte. Y también todos en esta vida pasamos por situaciones en que somos afectados por otros. Recibimos esas lanzas del mal, recibimos
esos momentos de horror, de tristeza, de injusticia, de padecer bajo el yugo del mal, y también cómo recuperarte, cómo perdonar todo eso y cómo poder tomar todas las piezas de tu propio rompecabezas para seguir adelante. Y eso nada más lo podemos hacer a través de Dios. Qué Pero lindo, pero Bárbara. también enfoco de que Dios tiene a otros instrumentos, a otras personas preparadas en psicología, y hay psicólogos cristianos, hay psicólogos que son expertos en diferentes temas, y hay personas que necesitan también ser guiadas en un proceso de sanación en su parte emocional. Así que es muy importante conocer cuáles herramientas tenemos, pero lo más importante es pedirle a Dios, y Dios nos va a guiar en ese reconocimiento de las personas, de lo que debemos hacer, en lo que estamos fallando, lo que podemos lograr, pero lo que tenemos que hacer primero es reconocer que necesitamos ayuda. El Espíritu Santo va a estar allí. Me gusta mucho tu perspectiva desde todos los ángulos, ese campo emocional, el campo espiritual. Hay algo que queremos saber, por ejemplo, ¿has vivido milagros sobrenaturales? ¿Has vivido momentos así muy fuertes que recuerdes, como que algo que tú dices, boom, esto voló mi cabeza en cuanto a creer en Dios, un milagro total que viviste en tu vida, en otra vida? Cuéntanos algo de ese impacto. Bueno, mi vida ha sido un milagro, porque como te cuento, desde pequeña no tuve una niñez normal, no tuve una adolescencia normal, lamentablemente. Ya eso fue un milagro, reconocer a Dios y que Dios me salvara de tantas situaciones y que reconstruyera mi vida. Y también he tenido momentos en donde sé que Dios estaba allí. Tuve un accidente hace muchísimos años, más de 30 y pico de años, en España, en carro, y yo supe, yo entendí. No es que se me apareció Dios ni que oí su voz, pero sí internamente entendí que Dios me estaba diciendo: no vayas en ese carro, no te montes allí, intenta que se cambie la reunión, la actividad. Y lo hice todo lo que Dios me pedía, pero no hubo manera. Y entré en ese carro y querían que fuera en la parte de atrás, y les dije: no, yo voy a ir donde haya cinturón de seguridad. Y en ese entonces los carros en España nada más tenían, bueno, no sé si todos, pero el que me tocó, nada más tenía cinturón de seguridad adelante. Y yo fui allí y no querían, porque yo iba como la imagen de la Cruz Roja Internacional. Me recibió la reina de España, doña Sofía. Para ese entonces estuve con diferentes autoridades, ministros, en fin, me pasé por toda España representando a la Cruz Roja Internacional, y habían diferentes actividades. Y ese día en particular, Dios me estaba mandando un mensaje. Y ahí es un cuento increíble. Me estaba arreglando y se me rompió el zipper para terminar de abrocharme la falda. Me fui a abotonar la blusa, se desprendieron unos botones. Pasaron tantas cosas extrañas que yo sabía que era Dios que me estaba indicando que no debía ir en ese carro. Finalmente, para hacer el cuento corto, porque es muy largo, yo al carro pido que ir delante, donde esté el cinturón de seguridad, y a los pocos minutos sentí algo que nos iba a afectar. No sabía exactamente qué, pero sentí que algo malo venía. Y por algo me quedé como dormida, como sedada en mi pensamiento, orando me quedé dormida. Y cuando desperté estaba en un hospital. No. Sí, el coche, como dicen en España, el carro fue una cosa terrible como quedó, porque un camión quería cruzar y cruzó donde no debía y nos llevó por delante y dimos vueltas y quedamos incrustados en una montaña. Y las personas que iban atrás sufrieron mucho. Una de ellas salió del coche donde yo hubiera estado, y pasaron por situaciones terribles. También el chofer, de vida o muerte, esas 3 personas, de vida o muerte. En mi caso, lo único que me ocurrió fue que como el cinturón de seguridad era primero muy apretado y tenía una hebilla muy grande,
eso hizo que mis costillas del lado izquierdo, varias de mis costillas se rompieron. Wow, Pero tuve Bárbara. contusión cerebral y por lo tanto estuve varias semanas en que despertaba y no entendía y me volvía a dormir y así. Te puedo decir que yo supe que algo malo iba a ocurrir. Y nada más te lo puede decir Dios. Dios a través del Espíritu Santo sé que me estaba diciendo no lo hagas. Pero como esto, muchísimas experiencias he tenido en mi vida. Wow. Siempre oro al salir, al entrar, por mis hijos, por mi esposo, por las personas queridas, por aquellos que no conozco. Yo voy por la calle y veo una persona y siempre digo que Dios la bendiga, que pueda solucionar sus problemas, su situación, porque uno no sabe lo que viven las personas. Pues, uno no sabe las situaciones tan duras por las que pasan personas que increíble. vemos y que muchas veces decimos, oye, pero qué brava o qué manera de ser, y no sabemos por lo que están pasando. Tremendo, Bárbara, Y tremendo. por eso siempre tenemos, antes que señalar, que juzgar, tenemos que orar y bendecir. Totalmente de acuerdo. Pues como ven, nuestra querida Bárbara es no muchos milagros, sino un milagro completo, porque además hace poco vi en tus redes que también en tu propia casa te quebraste una vértebra, una costilla, y justamente del lado izquierdo. Y del lado izquierdo. Entonces el enemigo ha querido robarla, matarla, destruirla, pero resulta que ella tiene un propósito grande y el propósito grande es ser luz y sal y es ser una influencia consciente para las naciones y nadie la va a parar porque ella es de verdad Bárbara. Entonces, felices de haberse tenido en nuestro programa. Muchísimas gracias. Dale una última palabra a tu público que te ama. Dale una última palabra a las personas para inspirarlas, porque tu marca es Bárbara Inspiración. Sí, yo sobre todo quiero decirles que no se pierdan la gran oportunidad de reconocer a Dios en su vida, de seguir a nuestro Señor Jesús, de ser impactados por el Espíritu Santo. No se pierdan esa oportunidad. No sabemos cuándo nos vamos, pero nos vamos a ir un día. Así que no esperemos porque esto es de urgencia. Y recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra para partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto está en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Les regalo esta palabra llena de bendición, porque es así. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Nos contaste todo, nos contaste tu historia de salvación, nos contaste todo, la historia real de Bárbara Palacios, la historia de una venezolana que es luz para las naciones, que es sal y que nosotros tenemos el honor de haber tenido hoy y que la vamos a tener muchas veces porque esto no puede parar aquí. Ella tiene demasiado para dar. Ella es mi amiga, súper linda y de verdad, muy feliz de estar contigo. Besos, besos, besos. Viva Venezuela. Gracias, Sonia, querida. Muchísimas gracias. Es un privilegio estar en tu programa. Agradecidísima también a todo tu equipo. Muchísimas gracias por pensar en mí y por permitirme estar disfrutando de este tiempo, porque para mí es muy especial tu compañía y te felicito de antemano y te deseo todos los éxitos en este programa. Dios te bendiga grandemente. Bárbara, Dios te bendiga y hagamos clic. Claro que sí. Si te gustó este episodio, marcó tu vida y quieres conectarte con Jesús, así como lo hizo Bárbara, como lo he hecho yo, tú puedes hacerlo. Puedes llamar a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla. Es una línea de oración gratuita, puedes entrar con libertad y ahí vas a encontrar personas, amigas que te van a ayudar a lograrlo. Con mi propio storytelling, mi propia historia, yo nací de nuevo en España cuando entregué mi vida a Jesús a los 20 años y todo cambió. Y hoy te quiero invitar a que tú hagas lo mismo. Solamente vas a ir allá a decirle, yo creo en ti, abro mi corazón, quiero nacer de nuevo, te pido perdón y vas a ver que tú también puedes nacer de nuevo y tú también puedes ser una persona antes y después. Recíbelo y vas a ver que tu vida va a cambiar completamente.
Este episodio estuvo buenísimo, lo disfrutamos todos, fue bien profundo, bien hermoso, pero ahora, por esperarme hasta el final, te voy a dar el plus, la clave final. Y no me puedo ir sin decirte cuál es el modelo, mi referente principal del storytelling. ¿Cuál crees tú que es? El primer referente del storytelling es Jesús. Jesús es y será por siempre el mejor contador de historias, porque sus historias nunca pasarán. El cielo y la tierra pasarán, sus historias jamás pasarán. Sus parábolas se quedan para siempre. Si te hablo de un grano de mostaza, me dices fe. Si te digo de 2 hijos que uno se fue y el otro dejó al papá y ya sabes la historia, dices el hijo pródigo, para siempre. Pero lo más importante que te voy a decir, Él es el héroe de toda la historia. Nació, murió y resucitó por siempre. Esa es la mejor historia y Él es el referente de todas las películas, de todas las novelas y de todo el storytelling. No me voy sin decirte que entres a mi masterclass gratuita, te va a servir un montón. Cómo vencer el miedo a la intimidación del público. Te va a servir muchísimo y puedes obtenerla aquí en bosspower.com. Muchísimas gracias. Soy Sonia González Boysen y hagamos clic.